Buenas tardes, amigos de las redes sociales, amigos priistas. Estamos en un programa más de nuestra serie Primero Conocernos. Nos acompaña Melesio. Si gustas presentarte. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Melesio Soriano Sánchez. Primeramente soy un luchador social a favor de las personas con discapacidad. Y pues muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias, y a nombre del presidente del comité directivo en el PRI del DF, te damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y gracias por cedernos estos minutos. Me comentabas que eres parte de una asociación civil. Así es, sí. La asociación civil se llama Manos en Movimiento. Ahí yo tengo el tema en cuanto a lo que es la discapacidad. Estamos siempre velando por los derechos y por la no discriminación de este sector de población, que pues ahorita en la actualidad pues se ha visto bastante marcada en cuanto a accesibilidad, salud, empleo, trabajo, infinidad de temas. Así es. ¿Cuántas discapacidades manejan ustedes? Todas. Exactamente, bueno, tenemos compañeros que no hablan, son sordos, hay que tienen discapacidad motriz, pero a pesar de toda esa discapacidad han sabido salir adelante, han sabido primeramente saber comunicar sus sentimientos, su sentir hacia lo que es la actualidad ahorita. Sí, es muy importante. ¿Y tienen alguna clasificación de graves, no graves, menos graves? No existe una clasificación en sí. Nosotros no manejamos esa clasificación. Simplemente se lleva a cabo esa parte de división, porque hay amigos y compañeros que tienen discapacidad auditiva, pero con un intérprete de lengua de señas dan a conocer su pensamiento, sus ideas. Y tenemos compañeros que tienen discapacidad motriz, pero pues tienen la facultad y la facilidad de hablar, de escuchar. Y también tenemos compañeros que pues tienen otras discapacidades y que se ha buscado la forma y el método de llevar a cabo esta comunicación permanente. ¿La Organización Mundial de la Salud tiene alguna clasificación? Desde luego que sí. Ella maneja las 4 discapacidades, que es la auditiva, la motriz, se me olvidaron las otras dos. Pero las clasifica en 4. Exactamente. Sí. ¿Y cómo obedece, por ejemplo, el gobierno del DF en cuanto a los servicios médicos? En relación, ¿obedece el mandato de la Organización Mundial de la Salud o aquí se establece? Trata de obedecer, porque indudablemente ha quedado de ver mucho en el tema de discapacidad. A lo largo de los años ha habido compromisos en este tema, pero que no se han llevado a cabo en su totalidad. En muchos de los casos, pues, uno de los temas principales es la accesibilidad, que por ejemplo puede haber personas que pueden hablar o pueden llevar a cabo un estudio, pero la accesibilidad para llegar a un centro de estudios es muy complicada para ellos. Entonces ha quedado de ver aún en la actualidad, el día de hoy, no es 100% accesible en nuestra ciudad. Sí, porque vemos que hicieron rampas en las banquetas, pero la accesibilidad para el metro, por ejemplo, tren ligero, como que no existe, ¿no? Exacto. En el caso de Calzada de Tlalpan, ¿cómo le harían para atravesar, no? Exacto, ¿no? De hecho, hasta en los puentes peatonales, ahorita por normativa ya se tiene, cada que se hace una construcción arquitectónica, se tiene que pensar primeramente en la accesibilidad, para que toda persona con discapacidad pueda accesar. Y bueno, desafortunadamente pues esto tiene poco y todos los edificios de servicio público no están accesibles. Entonces, pues por ahí empezaríamos. Yo creo que es el tema principal, que el gobierno del Distrito Federal tiene que tomar cartas en el asunto para que esto se lleve a cabo de mejor manera. Sí, sobre todo para la discapacidad, es que no me queda claro. La discapacidad motriz es, por ejemplo, las piernas. Sí, los que tienen dificultad para caminar o andan en silla de ruedas. Esencialmente esa es la discapacidad que más sufre en cuanto a accesibilidad. ¿Esa cómo la clasifica? Es la motriz. La motriz. Sí. Y es para lo que no hay, pues es la más grave, ¿no? Exacto. Porque para
discapacidad auditiva, pues pueden subir la escalera, ¿no? Exacto, sí. O bajar caminando, pero... ¿Y cuál es la más marcada o la que tiene más casos en la Ciudad de México? La discapacidad motriz. Motriz. Sí, esa es la que ahorita, pues desafortunadamente, pues ya sea de manera congénita o adquirida, es la que tiene mayor rango de población. Esa es. ¿La adquirida por qué viene? ¿Por la polio y esas enfermedades? Puede ser por esa es una de sus causas, pero también por accidente. Esencialmente es por accidente, porque automovilístico. Ese tiene un gran margen. ¿Es mayor que la por enfermedad? No. Aún estamos hablando de que la de por accidente se está llevando a cabo, la adquieren a partir de los 15 a los 40 años. Es por accidente automovilístico, es más marcada esa parte de discapacidad. Sí. Y la otra sería la congénita. Desde niños. Sí, ¿no? de nacimiento. Que ya se detecta. Exacto, ya sea que vengan con algún problema desde el embarazo de la mamá, esas son las que ya nacen con la discapacidad. ¿Se puede detectar? En muchas de las ocasiones sí. Sí, yo creo que pues ahora sí lo que es el ácido fólico para las mamás que están esperando un bebé, pues es muy importante y pues llevar siempre en cuenta lo que dice el médico, ¿no? Hubo campañas en relación a esto, ¿no? Exacto, sí. ¿Tuvo resultado o sí hubo un soporte institucional para que hubiera el acceso al medicamento? Sí se trabajó en este tema, pero aún así hay mucha desatención tanto del sector salud como las propias mamás, porque una mujer cuando está embarazada debe de tener esa parte de cuidado, pues de cuidar a su bebé, o sea, es parte de ella, ¿no? Y pues vemos que luego las mamás pues no toman en consideración esa parte de alimentación que es muy importante y de llevar el chequeo, ya sea mensualmente o con el médico, que se puede, si se atiende de manera oportuna, se puede llegar a un buen resultado de no tener discapacidad el niño. Sí, porque esta campaña se hizo muy fuerte, pero creo que solo se hizo un año, ¿no? ¿Ya no se ha repetido? No, ya no se repitió, sí, exactamente. Yo creo que desde ahí hay que empezar a tomar conciencia, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones la discapacidad es prevenible, pero pues si no se toma esa parte de seriedad, pues o sea, ¿qué quiere decir? Que para el gobierno fue flor de un día y legitimó un programa y se olvidó, ¿no? de los gobernados. Sí, exacto, sí. En el empleo, los programas de empleo, ¿qué tal está el apoyo para el sector? En el empleo, pues existe mucho la informalidad todavía para las personas con discapacidad. No se ha abierto totalmente el espacio para que empresas socialmente responsables tengan esa parte de compromiso hacia capacitar o si no simplemente tener en su plantilla de trabajo a personas con discapacidad, ya que pues se tiene la falsa perspectiva de que si yo como empresario contrato a alguien con discapacidad me va a causar mucho gasto, ya sea porque hay que adecuar el lugar de trabajo o porque no simplemente no va a resultar como trabajador, porque puede que asista unos días y se enferme. Entonces se tiene esa falsa perspectiva en cuanto a la discapacidad. Que en todo caso debería de estar bien programada la producción o la productividad en un negocio, ¿no? Atendiendo áreas. Exacto, sí. Que serían susceptibles de que la persona falte por ir a la atención médica, pero no afecte la línea de producción o la productividad, ¿no? Exacto, yo creo que, se tomó en la legislatura pasada, se llevó a cabo un punto de acuerdo en donde se establecía y había el compromiso que en cada empresa socialmente responsable, dentro de su plantilla de trabajo existiera un 1% de personas con discapacidad. Se quiso aumentar a 3%, pero entonces todo eso también llevó una serie de conflictos que te vuelvo a repetir, esa perspectiva falsa que tienen, pues no se quedó estática ese punto de acuerdo. Sí, porque se dice que no son productivos, ¿no? En términos generales, pero sin embargo en el factor olímpico las Olimpiadas especiales son las que más oro producen para México, sí, ¿no? Sí, yo creo que
Indudablemente, bueno, yo también tengo una discapacidad y bueno, yo creo que nosotros como personas con discapacidad siempre tenemos esa idea, esa facultad de querer cumplir, ¿no?, con nuestros propósitos primeramente. Y pues el mejor ejemplo no puede haber con nuestros paralímpicos. Sí. Son unas personas que indudablemente necesitan y se merecen un respeto grandioso, grandísimo, porque bueno, su compromiso al deporte pues es demasiado, los resultados lo avalan y bueno, ahora, bueno, eso es en cuanto al deporte, pero también nosotros como personas con discapacidad también tenemos esa idea de que pues si vamos a empezar algo, pues lo vamos a hacer a nuestra forma y a nuestro despacito, ¿no?, como se dice por ahí, pero lo cumplimos y siempre tratamos de cumplir en forma y en tiempo esa parte de trabajo que nos encomienden. Ahora, yo me he fijado cuando viajo en el metro que hay vendedores con discapacidad visual. ¿Ha afectado este programa que hay ahorita que los quieren desalojar del metro? Ha habido un enfrentamiento con las autoridades correspondientes. Sí, porque competentes no son. Sí, eso, yo creo que correspondientes estaría mejor. Sí. Ha habido esa parte de conflicto, porque bueno, yo creo que antes de haber empezado esta parte de querer hacer movimientos en la estructura del metro, deberían de haber contemplado y de haber hecho una política pública verdadera, algo que incluya a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, porque ahorita simplemente pues ellos, el director general del metro, lo único que está queriendo hacer es reubicarlos en pues dice que son locales, pero yo los veo como bodegas, que en muchas de las ocasiones no están nada accesibles. Como las que hicieron en el Metro Hidalgo en el pasillo. Exactamente, y que bueno, lo peor de todo es de que luego la gente los usuarios del metro no pasan por ahí. Entonces pues yo creo que ahí debió de haber puesto mayor énfasis el gobierno del Distrito Federal para ver este sector esta población con discapacidad y darles verdaderamente una oferta de empleo que les remunere, porque bueno, indudablemente también la discapacidad necesita calzar, necesita comer, necesita todo como cualquier otro ciudadano, y también nosotros tenemos la obligación y los derechos de exigir esa parte de que nos ayuden, de que nos apoyen y de que esto se realiza a partir de una política pública bien establecida, bien hecha. Sí, una política pública integral, ¿no?, que contemple desde la accesibilidad, como dices, que verifique realmente las construcciones nuevas que tengan los accesos, sí, las políticas de empleo con incentivos fiscales para los empleadores, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que toda esa parte, eso lo tiene que manejar de mejor manera, se tiene que manejar para que la discapacidad, te vuelvo a repetir, no se vea como un grupo vulnerable simplemente. Somos un grupo vulnerable, pero también tenemos capacidades de hacer cosas, de sabernos valer por nosotros mismos. Entonces, sí, te comentaba hace un rato que yo tenía un amigo que juega fútbol americano. Así es. Había sufrido de polio, sí, y era primer equipo. Sí. Era agar, ¿no? Sí. A nosotros los normales, entre comillas, nos tenían banqueados, él nunca banqueaba. Su determinación y todo lo hacía, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se siente el sector con estas políticas que está adoptando el metro? Porque imagino que tienes conocidos de varias organizaciones, sí, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es una parte, hay exclusión, y siempre ha habido exclusión aquí en cuanto al empleo, pero pues yo creo que siempre estamos con el optimismo de querer salir adelante y saber que tenemos un fin en esta vida, ¿no? Yo creo que indudablemente hay mucho que hacer aún y pues para eso estamos también nosotros como servidores públicos, como lo que somos, un luchador social simplemente podemos llamarlo así, y de sentarnos y hacer verdaderamente un trabajo a favor de este sector. ¿El gobierno del DF los ha invitado a sentarse a platicar ahora con esto que están haciendo en el metro? No. Esta parte se sufrió de discriminación totalmente. Hubo fuerza antes de diálogo, hubo enfrentamiento, que eso para empezar pues nos protege la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
la ley de discapacidad del Distrito Federal, y eso es lo que no debe de haber pasado. En ningún momento debe de haber ningún tipo de enfrentamiento. Por principio de cuenta, que no somos unas personas que podamos tener esa facultad de llevarnos a empujones. No, por eso existe el diálogo antes que nada. Entonces, yo creo que aparte de que esa parte de trabajo que está haciendo el gobierno del Distrito Federal, tiene que llevar un procedimiento, no dejarle en el olvido. Ahorita puede decir, resuelvo este problema del metro en 2-3 meses, pero yo en 6 meses, en medio año ya se olvidó. Y ya ahí está el ejemplo claro también en cuanto a la accesibilidad de la línea 12 del metro. En un principio todo era accesible, ahorita ya no sirven los elevadores. Entonces yo creo que esa parte tiene que llevar un trabajo continuo, porque bueno, la discapacidad existe desde siempre. Sí, no, incluso hasta salió en los medios, creo que en Milenio Reforma, de los graves riesgos que se corren en la línea 2, es la Dorada, ¿no? Sí. Por la mala construcción y mala planeación que hay en todas las instalaciones, ¿no? Hasta el riesgo de descarrilamiento. Exacto. Sí. Hay una frase que dice que no era de nosotros y nosotros. Entonces yo creo que ahí se tiene que sentar con esta población, el gobierno del Distrito Federal, y verdaderamente escuchar nuestras demandas, y en base a eso hacer el trabajo que se tiene que realizar. Bueno, cuando estaba la campaña de jefe de gobierno de Mancera, ¿les ofrecieron algo? De Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera. ¿Tuvieron algún acercamiento con esta población? Sí lo hubo, sí hubo ese acercamiento, hubo un compromiso, pero está caminando muy despacio, pero muy despacio esa parte de trabajo. No se ha tenido la respuesta como se esperaba, y indudablemente es algo que se tiene que llevar más seguido, con mayor fuerza a esta población. Actualmente, conforme al censo del 2010, el último que se realizó, dice en el Distrito Federal que existe el 5.4% de población, pero no se tiene verdaderamente un censo, y que a esto abarca, yo creo que ya llegaríamos al 15% más o menos aquí en el Distrito Federal. Se ha incrementado. En el Distrito Federal existen 480,000 personas con discapacidad conforme al censo, y pues esa población es grandísima y no se ha atendido se ha atendido para pequeños sectores. Entonces, en educación. Sí, sobre todo si tú dices que la discapacidad se puede prevenir con una buena campaña médica y todo eso, pues creo que no ha puesto atención, porque se ha incrementado en vez de decrecer. Y entonces los servicios médicos de la Ciudad de México, del gobierno del DF, ¿hay atención buena para ustedes o cómo la sienten ahí? Hay, pero no es suficiente. Existe, porque sí, existe la tecnología, existe la parte médica, pero no es suficiente para todos. Entonces yo creo que el ir al médico no debe de ir más allá de que ir a perder todo el día, sino que simplemente cumplir con ese requisito nosotros como persona con discapacidad, de ir a chequeo general, pero no tiene que causar más de un día completo, 2 días, dependiendo de cuánta gente haya en los hospitales. Entonces ahí yo creo que también falta muchísimo, mucha realizar. Burocracia. También de igual manera, yo creo que aparte de la burocracia, esa parte de que no alcanza o no hay suficientes hospitales que tengan una especialidad en cuanto a cada discapacidad, eso también causa mucha tardanza. Entonces yo creo que eso, ahí debe de haber un poco más de énfasis para que el gobierno del Distrito Federal encauce mayor fuerza para este sector. Fuerza y recurso, ¿no? Porque, digamos, en cuanto a las instalaciones para las terapias, ¿no? Sí. Hay unos que necesitan terapias en agua. Hidroterapia. ¿Hay lo suficiente? O? No lo hay suficiente, en verdad que no. Entonces yo creo que pues, la discapacidad tampoco no se mejora con un antibiótico simplemente. Sí, hay que tener un chequeo, que verdaderamente el doctor sepa de qué se trata nuestro expediente y vea qué se puede hacer, ¿no?
Sí, entonces hay que meter mayor recurso y mayor fuerza. Sí, porque entonces el gobierno ha fracasado en sus compromisos, porque sí, si tú dices que se siente que se va muy lento, es que no pone la atención necesaria para cumplirlos, ¿no? Y vendría otra época electoral en que te van a volver a prometer lo mismo y va a ser lo mismo, ¿no? No va a haber una propuesta integral para atender el problema. Exacto. ¿En qué parte de la Ciudad de México radica la mayor población con discapacidad? En Iztapalapa. Bueno, aparte de que es una delegación bastante amplia, es una de las demarcaciones con mayor discapacidad. Sí. La discapacidad genética decías, ¿no? Sí, congénita. Congénita, ¿va relacionada con los niveles de pobreza? No tanto así en cuanto a pobreza, pero sí influye mucho, porque por lo mismo de que como las mamás no están bien informadas, pues no llevan esa parte de chequeo que se tiene que tener cuando están esperando en la gestación. Sí, entonces yo creo que ahí es donde también se tiene que ir más trabajadores sociales, informar a las mamás, informar que existen programas y que se puede hacer mucho en cuanto a este tema. Entonces diríamos que va relacionada a las malas campañas de prevención del gobierno, sí, más que a la pobreza, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo creo que ahí es donde se hace falta mayor difusión, yo creo que es la palabra correcta, difusión en cuanto a este tema a los medicamentos que necesita la mamá y si sale con discapacidad el niño, nace con discapacidad, pues verdaderamente ella sepa dónde llevarlos, ¿no? O que tienen un seguro que pueden ayudar en este caso. Sí, porque hay familias que ocultan, ¿no? la discapacidad. Aún en el siglo XXI existe esa parte. El síndrome de Down es muy dado a que la familia los oculte, ¿no? Sí, indudablemente. Y es una discapacidad. Son unas personas pero muy nobles esas personas. Yo he tratado con muchos niños que tienen síndrome de Down y son de lo más tiernos, de lo mejor que puede existir en cuanto a niñez. Ellos tienen esa facultad de ser muy cariñosos, muy tiernos en sí. Sí, y pues no dejan de ser unos seres humanos que tienen obligaciones y derechos como cualquier otro ciudadano. Y yo creo que todos tenemos esa parte de tener ese compromiso con la discapacidad. Bueno, Melesio, te agradecemos mucho en nombre del presidente del comité, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, estos temas que nos has compartido. Esperamos poder llegar a recuperar el gobierno del DF, claro que y sí, atender esta demanda tan sentida de la población que representas en este momento, ¿no? Muchas gracias. Indudablemente también agradezco al presidente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y estamos aquí en pie de lucha. Muchas gracias.